Primero que nada, muchas gracias, mi chiquilla, por recibirme en tu hogar. Me siento muy feliz. Como te decía, este trabajo no ha sido fácil. Tampoco sabía que iba a ser así. Siempre es un desafío hacer este tipo de trabajo, de ahondar en la memoria, escarbar en nuestra historia eh, y pensarla y visionarla con la distancia de los años. Han Sí. pasado muchos años. Para comenzar me gustaría que me dieras tu nombre y si gusta tu edad para contextualizar. Mi nombre es Paola Quevedo Vázquez, tengo 53 años y vivo en Chihuayante, toda mi vida vivió en Chihuayante y eso. ¿Cómo recuerdas ese chihuayante de nuestra niñez? Estamos hablando de unos 40 años para atrás, ¿cierto? ¿Cómo lo Un recuerdas? Chihuayante más tranquilo. Si bien fueron tiempos difíciles, mi niñez, tuve una linda niñez porque podíamos salir a jugar, por ejemplo, salíamos en la mañana, después del desayuno a jugar, volvíamos antes de almuerzo, después del almuerzo y pasábamos toda la tarde haciendo guerritas con otros chicos de por acá de nuestra edad, como bandos que hacíamos pero de juego. Eh, Uno no paraba de jugar, tenía que Estaba sacar los papás. el morro Ah, sí. cerca y Ah, eran tarde entera sí, jugando en el morro, pero sin ese temor de, bueno, como te digo, fueron tiempos difíciles, por lo menos para mí, pero tampoco tenías como conciencia de lo que estaba pasando. Yo te estoy hablando 10 12 años, en mi claro, caso. claro, Entonces tampoco tenía tanta conciencia de lo que estaba pasando. claro. Vivía como, Como un como un niño, niño. como niña de la época. Y, o sea, estaba esa tranquilidad, no esto de lo que hay ahora, que este temor Sí, a la inseguridad, a esta delincuencia, a todo este fenómeno que nos golpea los medios de comunicación. sí, Eso igual la televisión miente, porque claro, igual te muestran como todo lo malo, claro, te, te intimidan, te sí, de intimidan todas maneras. porque al final te muestran solas las cosas malas, entonces, bueno, yo digo, es como, ¿cómo se llama? Como la campaña del terror. Así es, la desinformación y el terror, lamentablemente. El poder de la televisión y de los medios, siempre trabajando para los grandes empresarios. Se repite la historia. Oye, mi chiquilla, ¿y cómo llegas tú al grupo Corazón? ¿Cómo te enteras de la existencia de este grupo? ¿Cómo Yo fue ese periplo? me enteré por mi hermano Rodrigo, bueno, ya después de adolescente, estamos hablando 17 años más o menos. ¿Ya? Tampoco que yo dijera que tuve una adolescencia así muy, muy movida, muy saliendo por aquí y por allá. No, de pronto me entero por mi hermano, debo haber tenido 16 años más o menos. ¿Eso más o menos qué año? 16 años, chuta, sacar la cuenta. Sí, el 2000, Pero, el 85 teníamos como 13, sí, 14, 15, y por mi hermano, que como el año 88 me quizás. enteré y un día le pregunté dónde iba porque lo pasaban a buscar sus amigos. Po. Y ahí me empiezo a explicar que hay una agrupación que se llama Corazón, que funcionaba en el sindicato Machaza, y me empieza a explicar brevemente en qué consistía esa agrupación. Po. Era un espacio de esparcimiento y de conocimiento a la vez. Esparcimiento porque, mira, si tú conversaras con personas de mi edad que también pertenecieron a Corazón, te dirían lo mismo. Para nosotros era un espacio de esparcimiento. Ya a esa altura, ya adolescente, ya tenía otro tipo de problema. Papá era separado desde que yo tengo 9 años. Ya a esa edad yo vivía como un pájaro. Mi papá se emparejó con otra persona que era muy mala, fue muy mala conmigo. Y
yo buscaba la forma de evadir esa realidad. Era como un infierno estar acá, po. Yo vivía en la casa de adelante con mi papá, con mi madrastra en ese entonces y con su hija. Entonces mi papá todo el día trabajando. Mi papá, o sea, mi hermano creo que ya no vivía conmigo, pero sí por esas cosas de la vida que nos juntamos, nos encontramos, me invitó. Y me dijo, Paola, todos los sábados a las 3 de la tarde. 3 4 de la tarde. Vamos si quieres, yo creo que te va a gustar porque se hacen hartas actividades. Trabaja en arpillera, Sí, con greda, manualidades, eh, con temas de conversación. Nos dirigía la tía Luchita, la querida tía Luchita, profesora, eh, la tía Luisa Valenzuela, profesora. Ella dirigía ese grupo y a veces tenía ayuda externa, pero todo lo gestionaba ella. Ella sacaba de su bolsillo para comprar pancito en la tarde, oncecita los días sábados. Y de a poco tú, o sea, tú viviendo la experiencia, le ibas contando a tu amigo, a tu se vecino, armaba una cadena, ¿cierto? y era un espacio, como te digo, de esparcimiento que un día conversando en un grupo, se hizo un grupo ex corazón a raíz de la muerte de la tía Luchita. Y varios empezamos a dar nuestra opinión, que era, como te digo, un espacio de esparcimiento, era un momento que tú tenías de las 3 4 5 6 7 hasta las 7 casi 8, donde había gente que no tenía que comer, y me incluyo, ¿cachai? Y era como la oportunidad de comer, o como la oportunidad de interactuar con otros jóvenes, y a lo mejor no era que tú vivieras en un mundo de Belzipap, pero habían temas que tú desconocías, po, ¿cachai? Que no, y ahí empezamos a conocer ese tema, a hablarse más de lo que era la dictadura, vivir y darte cuenta, como abrir un poco más los ojos y darte cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Así que a veces te lo disfrazaban, Claro. o no tenías gente con quien conversar, o tus papás simplemente no te hablaban de eso. Bueno, mi papá en este caso porque estaba en otra. Y gracias a eso pude abrir los ojos, digamos, empezar a tener otras vivencias. Eh, y después ya ponte tú, era tan grande, se empezó a agrandar el grupo, se hacían chocolatadas, ¿cachai? La tía decía, ya este sábado vamos a ir al sector de Leonera, con lo poco y nada que ella tenía, conseguía ayuda, se compraba leche, chocolate, un fondo, ayudábamos a armar los pancitos y partíamos un grupo, no sé, de 7 8. Íbamos a los sectores más marginales. A lo mejor tampoco nosotros estábamos dentro, estábamos igual dentro de ese, pero la cosa era ir a... Siempre había gente que estaba peor que uno. Así es. Y ahí fuimos desarrollando también otras virtudes, digamos, ¿cachai? Trabajando lo que era la solidaridad, el compañerismo, Lo la comunitario. amistad, ¿cachai? Las- También se hablaban temas, ya, la tía como era profesora, también trataba que no tanto adoctrinarnos, sino que como de abrirnos los ojos y, y que nos diéramos cuenta de otras cosas que estaban pasando a nuestro alrededor. A mí en este caso me sirvió, yo era una persona súper tímida, ¿cachai? Que yo hablaba en público, me ponía pero Te costaba roja, mucho, mucho. roja. Entonces, ya ahí, cada vez, todos los sábados, siempre había alguien nuevo. Y siempre había que presentarse, po. Y era la oportunidad de ir desarrollando de ir sacando, digamos, tu personalidad, y después te das cuenta que llegaban todos igual que tú. Y tú ya como, ya llevabas un poquito más de meses, Ya ya, tenías más ¿cachai? confianza. Y todos llegábamos igual,
Y después en la tarde ya todos terminábamos tirando la talla, no nos queríamos ir, porque era un momento lindo, horas lindas que pasamos todos los sábados, po, ¿cachai? Claro, tú me contabas que llegaste ya bien pichona, ya más, bien grande, quizás 15, 16 años por ahí. Claro, O sea, eso vendría a ser como el año 85, como 87, quizás, sí. 87, por ahí, por ese limbo. ¿Cuánto tiempo tú participaste del grupo Corazón concretamente y cuánto duró el grupo Corazón en sí? Porque yo en lo personal, yo llegué por Yanna Solí, mi Mm, compañera de infancia, de séptimo y octavo. Una gran compañera que me apañó en el colegio. Y ella me llevó al Grupo Corazón porque también a ella lo convidaron alumnos del profe Carrasco. sí, ¿Cachai? Ahí estaba y me lleva para allá también y para mí fue un gran descubrimiento. sí, Y al igual que tú y que todos los niños, igual teníamos ese problema de comunicarnos, la timidez, y fue un espacio de mucho aprendizaje y de reflexión, de darnos cuenta, como tú decías, un montón de situaciones que estábamos viviendo y que estaban ahí, y que muchas veces nuestros padres no las hablaban por miedo, porque no les interesaba, por sin fin de cosas, no se hablaban, pero había harto tema ahí. ¿Y sí. te acuerdas más o menos? Porque yo llegué como el año, te digo, como 85, como el año 84 y dejé de ir al Grupo Corazón cuando yo ya entré a la enseñanza media, ya ese primero medio, ya de primero a segundo medio yo dejé de ir al Grupo Corazón. O sea, estamos hablando que ya el año 87 o a finales quizás del 86 ya no estaba yendo al Grupo Corazón. Yo así como que acordarme el año, no, yo recuerdo haber ido a Corazón como 7 años, porque después de ahí también me enteré de que habían varios, obviamente esto era así como muy piola, habían varios que ya estaban militando en un partido que no era reconocido políticamente, en este caso la Tuve Juventud, la rebelde la JRM, Juventud Rebelde Miguel Miguel Enrique, Enrique. partido poscrito de dictadura. Entonces, también pertenecía mi hermano ahí, entonces ya dejamos Corazón y nos empezamos a enterar. Pero yo tengo recuerdo de haber ido más o menos 7 años, de haber aprendido cosas, de haber podido invitar. Mi papá nunca fue, como te digo, porque andaba en otra. Pero haber podido invitar y que de repente hacíamos como, como la gala de fin de año, ¿cachai? Sí, Donde se corrían las mesitas, se adornaba para que llegaran nuestros papás o nuestros familiares, alguien que nos representara y conocer un poco ¿qué de estábamos lo que haciendo? hacíamos nosotros, qué estábamos haciendo, dónde íbamos todos los días sábados, ¿cachai? Y papás que lloraban o familiares que lloraban, que se sentían orgullosos de nosotros, porque a lo mejor yo no tocaba guitarra, pero cantaba, ¿cachai? Entonces fue lindo, yo más o menos calculo, soy muy mala para las fechas, pero Bueno, la debo haber memoria también es súper pertenecido frágil. unos 7 años más o menos al Grupo Corazón. O sea, ya pasado de los 90 también, Sí, quizás, pasado los 90 sí, cuando llegó la democracia. sí. Cuando llegó. Yo creo que hasta un poquito antes de eso, Ya. claro, ¿eso fue cuándo? ¿Qué año? A ver, plebiscito fue el 88 y ya el 90 ya Sí, hubo más o menos yo calculo que debe haber sido como hasta el año 87 más o menos. ya, 87, 88 por ahí. Sí, pero Claro, fueron como 6 años más o menos que estuve yendo a Corazón. De correcto. donde de tener como, no sé, 15 años, 16 años hasta los 20, 21 más o menos. Correcto. Oye, y fecha de término de corazón, ¿te enteraste alguna vez más No, o menos? no, ¿Hasta cuándo ya? no, porque después, claro, o sea, sí funcionaba paralelo, pero ya eran otras preocupaciones, ya esta cosa
el pertenecer a este partido, como te digo yo, ya como que quedó de lado corazón. Pero claro, porque era otra generación la que estaba yendo. Había recambio generacional. Claro. Nosotros íbamos con nuestros hermanos también, y ellos dibujaban, ponte tú, dibujaban, hacían cosas manuales, y también se hacían dinámicas con ellos, pero de los mismos, nuestros mismos compañeros, y oye ya, yo me encargo de los más chiquititos, no sé, pues O 7, sea, habían 7, comenzaron a hacer de como cierta de los manera 8 años, a facilitar también ese proceso ustedes claro, mismos, siendo ya mayores, se hacían cargo de estos niños sí. de menor edad que Oye, ya llegaban. no, yo me encargo de los chicos, ya cuántos son, 6 ya, yo me encargo de ellos, vamos a dibujar, después había otro que no sé, pues le enseñaba a tocar guitarra. Oye, oye, y en relación a eso, Paola, tú dentro de todas estas prácticas artísticas que desarrollábamos estando en el Grupo Corazón, ¿cuál es la que tú más recuerdas o la que tú practicabas más? Porque yo recuerdo varias cosas. A mí lo que más me gustaba era la arpillera. ¿Te gustaba La la arpillera, la arpillera. lamigrafía, Sí, cierto? me encantaba porque eso mismo que estabas pasando de repente lo plasmaba. A mí me encantaba, era como mi sello, ponte tú, dibujar, o, hacer arpillera, hacer poblaciones. Correcto. Era una cosa como muy marcada que tenía dibujar. Si llegaba a dibujar algo, dibujaba así como siempre, como toma. La toma, las Sí, casitas, todas con el agrupadas, como los el alambre y la gente que alambres estaba colgado. colgados, Sí, ¿cierto? el volantín enredado Claro. en lo... Una bandera marcando Sí, la toma, pero yo creo que lo que más me marcó ahí fue la arpillera. la arpillera. Yo recuerdo, aparte de la arpillera, que también es una técnica que me encanta y no la he vuelto a desarrollar, imagínate, miles de años. Recuerdo que hacíamos tarjetas, la greda, Sí, los po. barros. eh, Recuerdo que una vez hacíamos unos platos, unas casitas, Sí, pajaritos, sí, eso con también, barritos. también eh, porque sí, la arpillera estaba muy marcado y trabajar claro, con greda. con gredas. Y bueno, y los que tenían habilidad para la música, los instrumentos, vaya, yo, Ellos de claro, un lado y yo podían. nunca tuve piano para ningún instrumento, ni el canto, ni nada. Es más, teatro también, habían actividades de teatro, se hacía. ¿Participaste de obras de teatro alguna vez? Eh, ¿Recuerdas ¿En algo? corazón? Sí, había como, No, no, yo era más bien de la música. ya, Participaba ya, como no tocaba ningún instrumento, cantaba. correcto. Y bueno, y me hablaba delante de la situación de la once que la Sí, importancia de ese momento en comunión, en comunidad, todos tomando una once. Chao, te amo. Chao, ya, chiquillos. cuídate. Chao. Eh, sí, pues. Era fundamental ese espacio de compartir una taza de Sí, leche o de té con un pancito, con y tú algo. te das cuenta que, bueno, a veces sí había aquí en la casa, pero lo importante para algunos niños, niños que tú sabías, por ejemplo, oye, el sábado pasado llegó un niño, Juanito, por ejemplo. Juanito viene de una familia, no sé, po, donde hay violencia intrafamiliar, eh, no tienen para comer. Y también dentro de lo poco que teníamos nosotros también ayudábamos con algo, pues. A la tía le llega ayuda de ropa. Yo recuerdo eso. O la Sí, ayuda, la bolsita de leche. sí, Una bolsita de leche. sí, Así que todos muchas veces nos vinimos para nuestras casas con nuestra bolsa de sí. leche. Era Ella lo que tenía ella lo ella compartía. lo gestionaba, lo Sí, compartía. Era un, Era un espacio sumamente potente eso el de compartir una once con todos los avatares que significa eso. Porque sí. no todos tenían, pues, no todos los niños, todos pasábamos pellejería, nuestros padres, Por obreros, eso te digo, y era el claro, espacio de distracción. El ir allá los días sábados, a veces añorabas que llegara el ¿te sábado pasaba eso? A mí para poder también. ir. A mí me pasaba que era Sí, el único interés era el sábado para ir es para allá. que era Era, el momento era de... mi espacio para poder
crear, estar tranquilo, compartir, Sí, pues. poder imaginar. Y que había gente que estaba igual que tú, pues. Claro. ¿Y qué recuerdas concretamente de nuestra tía Luchita, que en paz descansa? Ya hacía Era una mención de ella. mujer solidaria, una mujer... Mira, tú podías quizás equivocarte, pero ella siempre tuvo una palabra de dulzura, dulce, lo que la caracterizaba. Y si tenía que llamarte la atención, te decía, por ejemplo, eh, no está bien, pero te podemos conversar. Jamás ridiculizándote. Si algo no lo entendías, te explicaba con, bueno, como con su vocación de profesora, po. Cierto. Eh, una mujer muy, muy cariñosa, muy solidaria, tierna, compasiva, eh, pausada. Una mujer muy pausada que no, tú te das cuenta que no era como, no sé, como acelerada, por ejemplo, sino que ella con su pausa, no sé cómo decirlo. Eh, Sí, pero tenía esa candencia y muy sí, que te invitaba a relajarte, sí. a estar en escucha activa. Para a- ella eran todos los niños, sus niños eran todos iguales. Desde el adolescente, el más grande, no sé, 19 años, hasta el más pequeñito de 7 años. Y te das cuenta también lo que yo te digo, que había niños que de repente no tenían que comer. Claro, sí, pues sí, sí, Y, sí, y era la instancia, y para muchos lo fue en algún momento. Los días sábados voy a tomar once, claro, ¿cachai? con un pancito con algo. Sí. Sí, sí, pues, Y siempre, ella jamás, eh, digamos, dejó a sus niños de lado porque a veces no le llegaba la ayuda, pero ella se sacaba de su bolsillo para que no faltara el pancito, el tecito o la lechecita para el claro, día sábado, echarle algo al pan, pero no te podía ir sin tomar once, sí, pues, era porque sagrado, sabía era... que para muchos o para algunos era la comida del día. ¿Y qué? Y participantes del grupo, ¿recuerdas? ¿Nombres? Sí, bueno, los mayores, bueno, ahí estaba mi hermano Rodrigo, Felipe Vázquez, Yuri Vázquez, había una chica de apellido Manrique, la Luciana Manrique, que también dentro de los que llegaron al corazón, que eran como los, puede decir así, como líderes, Claro, porque también los había que eso, que sí, habían los que tenían más niños, conocimiento, claro, digamos, que porque llevaban más tiempo claro, y también, formaban ciertos liderazgos dentro, sí, claro, tenían más dominio, digamos. de muchos temas, Sí, y igual así ahí se puede ser. hablaban temas, por ejemplo, la tía decía ya, ahora hoy día vamos a hablar sobre, no sé, sobre el marxismo, hoy día vamos a hablar sobre el leninismo, hoy día vamos a hablar del socialismo, no sé, por el capitalismo, de la lucha de clases, pero también Claro, no abría los ojos porque no era que nosotros viviéramos, como digo, en un mundo de Bilsipap, pero habían temas que desconocíamos nosotros. así es, sí. O Y teníamos fuimos aprendiendo también o de ideas eso, muy po. vagas, que no, porque ¿dónde pillabas información en aquellos años? Sí, los libros de ese tipo estaban todos censurados. No pillaba como niño información de este, menos de socialismo, marxismo, imposible, era Pero imposible. por eso te digo, y tú Eso decías, fue. te puedes decir, pero ¿cómo ella le hablaba de esos temas? No, ella no abría los ojos nomás, po. Y a la vez nos enseñaba, po. Nos enseñaba de esas cosas. Finalmente tú te das cuenta, como tú llegabas como un pollo quizás, no sabiendo nada o desconociendo cosas, y después ya tú mismo podías darle opinión a la persona nueva que llegaba, al joven nuevo,
y hablarle tú mismo. Por ejemplo, te decía, y ella sabía que esto de que, por ejemplo, me costaba desenvolverme en público o tenía pánico escénico, entonces, Paola, tú podrías contarle acá a Margarita, por ejemplo, contarle de qué se trata o qué, lo que es para ti la lucha de clase o lo que es la solidaridad y tú ya yo ya no me ponía roja, ¿cachai? Y Claro. era una forma también de demostrar que tú demostraras todo lo que habías aprendido De ahí empoderarte, de y irte a de que empoderar. también habías como vencido tu timidez. Po. Claro. Fue lindo, fueron lindos años. Yo tengo el recuerdo en relación a estas conversaciones que en una oportunidad, no recuerdo quién, pero salió el tema de que llevábamos, muchas veces se abría la conversación con temas que uno llevaba o que le llamaba la atención de lo que escuchaba, de lo que veía en televisión, en los medios de la época que teníamos acceso. Y recuerdo en una oportunidad que un niño, ya no recuerdo, preguntó que había fallecido una persona por la explosión de un calefón. Y alguien dijo, ¿qué es un calefón? Y fue la puerta de entrada para una conversación, pero así, del por qué no todos teníamos calefón. Y todas las implicancias sociales, culturales, y ¿cachai? De algo tan simple, tan sencillo, de una noticia que puede ser cotidiana, traumática, pero cotidiana, nos hacía pensar del por qué no todos teníamos el acceso a un calefón y por qué de cierta manera también el luchar por la igualdad de que teníamos que tener calefón y todos teníamos que ser iguales ante la ley maya de todas las dificultades que habían en aquel tiempo. ¿Cachai? Yo recuerdo esas conversaciones Sí. desde lo cotidiano, instalando conceptos, instalando reflexión. Y a veces, claro, igual habían dudas y la tía Luchita decía, ¿alguien no entendió algo? ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Sin temor, pregunten. Ya levantaba la mano y hacías tu pregunta y ella tenía esa amabilidad de contestarte, nunca ridiculizándote ni nada, sino que, ya, buena pregunta, decía, vamos a responderla. ¿Alguien más piensa lo mismo? Sí, ya. Y levantar la mano. ¿Alguien sabe qué es lo que significa, no sé, tal cosa? Eh, yo creo que sí, ya, también tú. Y como un profesor, pues cuando Claro, pregunta a alguien tiene alguna duda y... y sí. No, y fueron momentos lindos, fueron años lindos. ¿Y el espacio cómo lo recuerdas? ¿El lugar donde nos reuníamos? ¿En el Lo sindicato? recuerdo como una sala un poquito lúgubre antes de que empezara a llegar la gente, digamos, porque esto empezaba a las 3. Habíamos los que llegábamos temprano, esperábamos que abrieran el sindicato, llegaba la tía, era una sala grande, con ese olor como a humedad, una puerta grande, alta, Se abría de que se todo. abría así con candado. Era el tercer piso, ¿cierto? Sí, Parece, era el tercer sí, tercer piso. piso como al rincón y con piso de tabla ancha, antigua, y con las paredes pintadas como con cal. Tienes ese recuerdo. Sí. Recuerdo Y, que, y claro, de a poco iba tomando otro olor cuando llegamos, ese calor humano. claro, recuerdo que había harta humedad, estaba viejo, el segundo piso Sí, estaba inhabilitado, sí, se escuchaba un chucho, que había un búho en las sí, tardes. Yo sí. recuerdo un chucho. Y después, Eh, bueno, ya adornada con nuestro trabajo, cuando hacíamos arpillera o la misma cosita en greda, ya el otro día, o sea, el otro sábado que íbamos, ya encontrábamos
seca nuestra figurita que habíamos hecho, eh, nuestros trabajos, los que hacían nuestros familiares. En este caso yo me acuerdo haber llevado también a mi hermano más chico Ya. y que ellos dibujaran en un rinconcito, hicieran o manualidades. Y esas cositas son nuestros mismos trabajos, iban quedando colgados ahí, adornaban la sala. Sí. Y sí, yo también recuerdo eso, que nuestros trabajos iban adornando la sala y también uno se los llevaba. En Claro, fin, podía, era sí, de libre uso lo que uno hacía. Y tú, como adolescente, niña adolescente en aquella época, finales de los 80, ¿tenías conciencia ya de que estábamos en una dictadura? sí, pues ahí ya, por eso te digo, el hecho de ir, de pertenecer a Corazón, no abrió los ojos po, De la situación país de que la estábamos situación que viviendo. estábamos viviendo. Nosotros sabíamos antes de ir a Corazón, a lo más que estábamos en dictadura, de Pinochet, que era malo, o a lo mejor ni siquiera teníamos esa conciencia, Claro. porque nuestros papás tampoco nos enseñaban, nos decían, pero ahí sí nos pudimos dar cuenta. Hay muchas personas también compañeros, ex compañeros que se dedicaron a eso, por algunos profesores. Claro, siguieron, ahondaron en eso en sus profesiones. Entonces, tú te das claramente, o bien no, comenzaste a te diste cuenta de la afiliación política entonces de tanto de la tía y de participantes. Sí, porque Te claro, diste ella cuenta de eso. como que no era como que reclutara, sino que decía, esta chica o este chico tiene como potencial, como, no sé si la palabra orador, pero la veo en tal, y paralelo a eso, como te digo, existía la Juventud Rebelde Miguel Enrique, y ya, esta persona sí yo la veo perteneciendo allá. Y por ahí, por mi hermano también me enteré y pertenecía con otra conciencia, ¿cachai? Claro. También tratando de hacer algo desde ese punto, o sea, desde esa vereda, ya perteneciendo a la Juventud Rebelde, ya habían otro tipo de actividades, Otras dinámicas ya, claro, totalmente distintas, ya no es ese espacio de aprendizaje claro, ya relacionado a estos quehaceres artísticos. otros conocimientos también, pues ya nos juntábamos en un lugar secreto, donde íbamos también, nos juntábamos todos los, sí, creo que nos juntábamos los sábados en la tarde también, los que ya no íbamos a Corazón, Claro, ya habíamos cumplido cierta edad claro, y ya teníamos conciencia de lo que estábamos metidos, para dónde íbamos. claro. Y que había que ser cauto, Sí, discreto. por Ok, supuesto, sí, sí, sí. pertenecer al partido, ya ir a otro tipo de reuniones ampliados que se hacían en Concepción, todo clandestino. Po. Lo que sí es, como tú decías delante, pero independiente de todos los temas que se trataban, yo tampoco, yo en lo personal, yo nunca vi un sentido de instrumentalización desde la tía Luchita, pero sí un sentido de acompañamiento a tus procesos. Si tú tenías una capacidad, ella te fomentaba esa Sí, po. capacidad, Por eso te digo, ella ¿cachai? como que Porque veía, no, ya esta no, persona la veo como líder, o esta pero, persona ya tiene, desde que claro, llegó aquí, ya tiene otro pensamiento, claro, podría, claro, porque yo al poco andar me di cuenta, bueno, en mi casa se hablaban ciertos temas, mi mamá tenía mucho miedo, nos tenía prohibido decir UP, ponte tú, que podía traer problemas. Y uno como picú muchas veces en el colegio, ¿qué es la UP? Cállese, no digas eso. ¿Cachai? Ocurría ese tipo de situaciones y sin embargo mis papás nunca fueron militantes, pero sí tenían ciertas filiaciones políticas de izquierda, pero les daba mucho miedo que anduviesen
ya cuando más pichones, adolescentes, que en las protestas contra la dictadura les tenían pavor y pánico por todo lo que se hablaba, la violencia policial y todo eso, o los desaparecidos, tenían mucho miedo que nos viéramos en ese rollo, en, en ese tipo de Claro, pues yo problemas. creo que por lo mismo no Claro, tocaban ese tema, nosotros tenían mucho miedo nuestros no, padres, no sabían. claro, y no sabían cómo abordar ese tema. A mí se me cayó la teja en un momento en torno al tema político. Yo como niño, siendo niño, yo te digo, tenía quizás 12 años, el séptimo año, yendo al Grupo Corazón, Ya. niño todavía. Llevo a la nieta de a la nieta de mi madrina, que en paz descansa, de la madrina Nieves, que tenía el hogar de ancianos ahí cerca de mi casa, la Carmen Gloria, que en paz descansa, una amiga de infancia, ya que mi mamá cocinaba, trabajaba en esta casa de ancianos, yo pasaba harto rato ahí y se me ocurre llevarla. Y llevo a la Carmen Gloria, mi amiga de infancia, y ella quedó ilusionada, aprendía con todos estos niños y haciendo manualidades, todo ese tipo de cosas, que era como la puerta de entrada. Cuando llega el momento de presentar todo, ella se presenta y dentro de la conversación, ¿qué hace su papá? ¿Qué hace su mamá? ¿De dónde viene? Y ella dice que su papá es marino, no sé cuánto de la Armada. Ya, y siguió la conversación, siguió todo, normal, todo, ok. Y antes de retirarme, la tía Luchita me llama para un lado muy discretamente y me dice, Memito me dice, eh, no siempre las cosas son como uno quiere. Hay un momento que hay que, me habla así como hay que tomar decisiones que son difíciles, pero te voy a pedir algo, un gran favor, me dice, que tu amiga, yo sé que la quieres mucho, pero tienes que enfrentar esto, no la puedes traer. Una me dice, no porque ella sea mala, sino porque puede hablar ciertas cosas que sus papás no van a saber entenderlas y nos puede traer muchos problemas por el contexto político-social en el cual vivimos. Me dijo. Porque tú te has dado cuenta. Sí, le dije, sé de lo que me está hablando. ¿Ya? Y ya hacía como un año antes habían matado, asesinado a los profesores, los habían degollado. Ya recuerdo participación en acciones políticas, yo siendo niño, portando panfletos y huevas, ¿cachai? Huevas digo ahora. Y ahí me cae la teja, y para mí como niño fue difícil decirle, quitarle el poto a la jeringa a la Andrea, porque me insistía, pero vamos, yo ¿Qué quiero le ir. dijiste? ¿Qué? Yo, ¿Sabes qué? No le dije nada, me hice el huevón, me hice el huevón, y nunca se lo pude decir el por qué. Después pasaron los años, ya se fue y no le dije del por qué no la había ido a buscar más. Sí, la tía. Me costó mucho, no supe cómo enfrentar, cómo decirle eso, porque lo más probable, yo dije, si yo le digo eso, lo mejor se puede ir de tarro también con la mamá, decir, el yerno no me va a llevar porque hay cosas como políticas. Claro, era Y si empezado a yo decía indagar. eso, hubiese empezado a indagar, así que yo preferí hacerme el loco. Y ahí me cayó el tejo de que también tenía que yo tener cuidado también. A dónde, a quién invitaba, también tenía que tener un Es filtro. que era así, po. De hecho Eh, tú tenía no que era tener, como invitar a cualquier persona, así claro, tú, claro, que como tenía que tener un filtro y como todavía no tenía, veía que en ese momento, veía como que era un grupo para ir a conversar y desarrollar disciplina artística, pero después ya dije, no, hay un contexto que va más allá de esto, así que tengo que tener cuidado y cuidar el espacio también. Esto es también algo personal. Yo en una de esas, lluvia, calor, lo que fuera los sábados, yo iba al Grupo Corazón. Era mi espacio, sí, era mi lugar. sí, po. Era.
era, era sí o sí, dejaba todo y iba. Y mi mamá decía, bueno, ya que va a hacer cosas artísticas, un grupo de niños, o sea, nada malo. Y en una de estas peleas que yo tuve con cabros chicos en la casa, el Pedro me gritó la vida. Y le dice a mi mami, ¿qué? Si el Memo anda guayando en cosas políticas, le dice. En ese grupo donde va con todos miristas, la wea así. Así que, y mi mami, ¿qué? ¿Qué? Y le encargó a mi hermana Marisol que fuera conmigo, que me comenzara a acompañar. Ya. Y la Marisol fue, pues, claramente. La Marisol siempre me apañó en ese sentido, era una apañadora. Y empezó a cachar y dijo, sacó todo el rollo y le dijo, no, mami, este weón está puro hueveando nomás. Dijo cosas que no son. Son un grupo de niños. ¿Te prestó ropa? Sí, me prestó ropa. Porque igual se dio cuenta, Se me dio imagino. cuenta, se dio cuenta y fue como 2, 3 veces, más de 3 veces no fue. La Marisol dijo, no, si se juntan a hacer cosas de niño, dibujo, artesanía, todo lo que hace aquí después en la casa lo hace allá. Porque yo seguía haciendo cosas en la casa, pues. Arpillera, tarjetita, seguía haciendo cosas. ¿Cachai? Y, y claro, y mi hermano me quiso funar, pues. Y mi hermana se dio cuenta y le dijo, no, si no tenga miedo, no anda haciendo nada malo, no está nada malo. ¿Sí? Es como... Y ahí yo me di cuenta de este alcance, de la importancia de este espacio político, cultural, social para niños que también teníamos que resguardar, tenía que resguardarlo, porque podían haber personas afectadas. Así que tenía que tener Sí, mucho cuidado a quien llevaba. A ver dónde voy. Me hablaba de las chocolatadas callejeras. Yo también recuerdo alguna de acá en la calle central. sí, pues. Recuerdo también un Música. viaje que hicieron, no sé qué año fue, un viaje que hizo el Grupo Corazón a un congreso a Santiago. Un Tienen que congreso. haber ido los más grandes, pues en este Claro, caso yo recuerdo el que Yuri, el Felipe, Rodrigo el tiene que haber ido, el Claudio, Claudio, Mora también. yo recuerdo que Mauricio Jarpa. a mí no me dieron permiso porque había que dar un permiso notarial, pues. Y mi mamá dijo, no, menos así, solo, no estoy yo para cuidarte, ¿cachai? Atención. Un congreso, recuerdo hasta esas situaciones. eh, Bueno, yo lo que tengo entendido es que el Grupo Corazón nació como el año 83, en el contexto de las movilizaciones sindicales del Machaza. Más o menos, no sé casi es por ahí, pero en términos de huelga, lo más probable de la industria hasta textil, y que muchos niños dando vuelta y surge esta necesidad de juntarse los niños. Sí. Y estaba la tía Luchita como ella, dirigente de su gremio. Y todo esto ve esta instancia que era posible que los niños se pudieran juntar. Porque también, o sea, yo ya no era el simple grupo, porque yo decía, si estamos promocionando los derechos de los niños, que son derechos universales, ya había un contexto de político social. Eso me llamaba mucho la atención como niño. Y tengo ese recuerdo de que este grupo aparte del año 87, pero nunca me quedó claro cuándo ya se diluye. ¿Cachai? Eso ya, quizás después de los 90, ya vaya a saber. Nunca Bueno, yo podría averiguarte eso igual es para aportar con tu proyecto. Y de cierta manera como para
para cerrar esta parte, porque igual tu conversación, Yo tengo contacto con, mi conversación me ha con el hijo abarcado de todo. la tía Luchita, con el Alonso. Ahí vamos a entrar para allá. Entonces, Eh, Ahí vamos a entrar para allá, que me puedas compartir contactos o poder recomendar también, porque sí, igual no siempre es fácil llegar después de más de 40 años a hablar, y no todo el mundo está dispuesto o tiene ciertas barreras, limitancias para aquello. Eh, ¿sabes qué? Bueno, igual lamentablemente hay gente que, bueno, por cosas de la vida cambió su vida y para bien, po. Y como que se olvidaron de eso, Yana, Yana. Como que se olvidaron Del origen, del de ese origen, origen, se olvidaron de esos valores. de los valores del origen. Y yo creo que por lo mismo también no he podido contactar a esa gente. Claro, Porque está en otro. pasa eso y es válido también, porque no le, quizás no le dieron la importancia, no tuvo repercusión, quizás ahora no le ven eso. Pero sabes, Paola, yo sí le encuentro sentido a algo fundamental. Yo en lo personal, desde niño yo tuve habilidad para el arte manual, el arte plástica y todo eso. Y una de mi hermana mayor siempre me lo potenció. Era la que me regalaba los blogs, los cuadernos, los lápices. Siempre me incentivaba a todo eso porque tenía mucha habilidad. Y de la nada yo hacía cosas. Si no tenía lápiz, se pintaba con hojas de las flores. Con las flores, los ¿Y tintes de así? las flores, pintaba, ¿cachai? Inventaba, wea. Tenía esa habilidad innata. Pero cuando llego al Grupo Corazón, me abre todo este universo de, de disciplinas que ya ubicaba, pero que podía desarrollar no de manera solitaria, sino en comunidad, con más niños. Y todos compartiendo y todos conversando, a pesar de que yo tenía muchos problemas para comunicarme. También era tímido, me molestaban por lo mismo, o también sufrí, ahora le llaman bullying. Para mí el colegio fue un infierno. Mi hermana Marisol me defendía mucho. ¿Sí? Se peleó con no sé cuánto, con todos los matones, porque me molestaban por el maricón, el suapiza, el cola, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Y cuando tú eres niño no entiendes eso, ¿cachai? No entiendes, nadie te habla. Y, y se marca esa diferencia, y viví esa cuestión que fue súper potente para mí. Para mí hubo un momento en que ir a la escuela no era agradable, ¿cachai? Pero como niño, ¿cómo abres ese tema con tus padres? Si todo el mundo dice que yo escuchaba que era negativo, ¿cachai? Era todo lo que tuviese que ver con diversidades. Era otro el tratamiento que Claro, se le ahora son daba otros antes, los ¿cachai? tiempos. Era otro los Pero tiempos, antes era era como, totalmente distinto. Y a mí el arte fue como mi refugio, fue como mi espacio donde pude desembocar todo eso. Y el Grupo Corazón tiene harto que ver en la conciencia que yo adquirí, en la reflexión, ese pensamiento crítico, de alimentar eso que no se veía. O ciertos profesores, muy contados profesores, con mucho cuidado, ellos te abrían un montón de capacidades, te abrían la mente en la clase, en la sala de clase, sin decir las cosas, pero te las de. Ponte tú, como por ejemplo la profesora Flor Navarrete, que está descansa, o el profe Ortiz, ¿te acuerdas? De matemática, que era altísimo, profe Ortiz, sí, ¿cachai? O el mismo profe Carrasco, ¿cachai? Que era otro tipo de enseñanza, otro tipo de valores, no era solo la era transmisión, profesor no era por vocación. por vocación, no era Por solo vocación. la transmisión de contenido ni de materia, de la instrucción, no era solo eso, ¿cachai? Y a mí el Grupo Corazón me abrió ese gran universo, y yo digo, sí, de cierta manera, a pesar de nuestras vidas, que nuestras vidas han sido toboganes, ¡puf! Soy lo que soy, ay, mi creación. A partir de eso, de esa experiencia, del haber estado en el Grupo Corazón, desemboco después, con los Yo años creo que todo después, nos marcó para bien. me, O sea, me marcó mi siempre quehacer, mi oficio que tengo como artista visual, me lo marcó, pero concretamente, sí, fuck, lo marcó.
Pero hubo un momento también como niño preadolescente que también me alejé del grupo Corazón. Ya había entrado a primero medio, estaba como desligándome como de Chihuayante, empecé a encontrar como amigos de otras comunas, pero también ocurrió algo que en un momento en el grupo Corazón también se me empezó a molestar. Recuerdo cierta instancia de, de bullying, ¿cachai? Y ante eso, con el tiempo, disminuí y di un paso al lado. Y claro, yo ya después, estando fuera del grupo Corazón, participaba ya en cosas más políticas en mi colegio, a través del centro de alumnos, eh, siendo parte de comité de derechos estudiantiles, y después yo pasé a militar a... ¿Te acuerdas que a finales de los 80 había un conglomerado, que se arman estos conglomerados que se llama PAIS, Partido Amplio de Izquierda Socialista? Ya. Yo me metí a militar ahí y luego después ya, tirando al 90, me milito en el Partido Socialista. Ahí participé varios años, pero después ya me desafilié del partido, así, la legal, como a finales de los 90. Ya. Me desafilié del Partido Socialista. ¿Cachai? Y seguí mi camino político, social, solo a través del arte. Porque el arte, y eso recuerdo del Grupo Corazón, que fue como, de cierta manera, esa base que me impulsó después, ya siendo más grande, a seguir en esto, en creer, en creer Bueno, en el yo creo que a cuento. todos nos marcó para bien. Y fue para bien, porque, como te digo, esa potencia jamás no se me olvida. Todo lo aprendido, lo vivido, más allá de ese que te digo, de que igual en un momento me molestaron integrantes del grupo, cosas, pero que también en la actualidad lo veo también que son cosas también. Éramos niños, no teníamos información, era nuestro tipo de tiempo, ¿cachai? Sigue ocurriendo ese tipo de violencia, pero ya es totalmente distinta, ¿cierto? Eh, pero para mí el Grupo Corazón, como te digo, fue sumamente importante. Sí. Como un espacio donde me sentía protegido, un espacio donde podía existir, donde podía expresarme, eh, sin miedo, dentro de ese espacio protegido. ¿Y a ti qué te significa, después de tantos años, mirar hacia atrás, eh, tu experiencia de vida en el Grupo Corazón? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? No, pues fueron años lindos, como te digo yo. Eh, Era la instancia, digamos, como para ser feliz. Donde tú podías ser tú mismo, donde podías hacer lo que tú querías. O sea, me refiero, hoy día quiero pintar, no, hoy día quiero trabajar en arpillera. No, hoy día me quiero unir a la conversación, quiero debatir, conversar el tema que se va a plantear. Porque tú también vamos a hablar de cierto tema, decía la tía, pero no te obligaba a estar ahí en la mesa. Po. El Claro, que no quiera participar, no sé, que vaya a ser arpillero, dibuje. había muchas cosas que se podían Entonces, hacer. por lo general éramos los más grandes los que nos quedábamos a la conversación, Claro, a nutrirte de esa, mira. lo que nos enseñaba la tía. ¿Recuerdas esto? ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de ver este juego de cartas? Estas son unas cartas, yo las tengo en original. Ya. Son unas cartas chiquititas, así. Pero cuando, no sé, casi fue el Alonso o la tía Luchita que llegó con, eran unos pliegos en roneo, Ya. serigrafía, que eran cartas que había que recortar. Y se repartían las cartas y uno iba, a través de los conceptos, iba armando una historia. Ya. ¿Recuerdas esto? ¿Tuviste la oportunidad de cruzarte con este juego? Bueno, yo esto es como del año 85 Ya. quizá. No sé, casi en tu época todavía existía. Mira qué lindas las cartas. Donde jugábamos un juego conceptual de palabras, era Ya. para echar a andar el pensamiento crítico, pues.
Mira qué lindas las cartas. Como yo guardo cosas a través de los años, nunca lo deseché, siempre lo guardé y lo atesoro en este juego del Grupo Corazón. Y uno podía ir armando una historia con los conceptos. La luz, la muerte, los niños. Tiene que ser del año 85 ya que sale la carta del terremoto. Quizás. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Esperanza, la risa. Era muy hermoso este juego. O sea, mira, lo que pasa es que igual hay cosas, tengo como lagunas mentales. Sí pasa, sí, a mí Sí, también. Todo esto yo también me he ido reconstruyendo, como ese ejercicio de regresar. Bueno, al comienzo de este año yo comencé a comunicarme bastante con Alonso, fue el Alonso, hijo de la tía Luchita, fue complejo porque no siempre responde, pero ya él me dejó de responder. Para mí sería ¿Cuándo te dejó de responder? ya, ya hace rato, ya, ponte tú hace semanas ya le escribí, hola, es posible poder conversar, encuentro que es necesario, tratando, pero O sea, no te contestó, no no, te dijo no. no pescando. ¿Será? Pero tú le comentaste que lo que quería Sí, hacer. sí, pues. Es que por eso te decía, porque Pero, él quiere hacer lo mismo, po. entonces, es que, bueno, ¿a qué le lee eso si yo lo estoy viendo por otro lado o yo estoy en... Porque él me dijo que él quería, estaba en... Esto me lo comentó, debe haber sido el año pasado, que estaba en el proceso de hacer como un documental. Ya, para el documental habemos hartos vivos. Un Pues, documental y obviamente con experiencia de las de todos personas. los que pertenecieron a Corazón y que, con los cuales Claro. podía... Mira, al comienzo del año todo fluyó bien, pero nunca se concretó. Después vino la muerte de mi mamá y yo como que seguí por mi trabajo por otro lado y dejé este tema y lo reactivé hace como 2 meses este tema y bueno, no he tenido respuesta de él. Voy a insistir en todo caso, así que si tienes contacto con él, se agradece contacto actualizado para conversar porque está bien si él quiere hacer un documental, pero esto es otra cosa. ¿Cachai? Yo desemboco en una obra que relata. ¿Cachai? Pero mira, él compartió registros fotográficos del Grupo Corazón conmigo. Y algunos. Debe tener mucho más porque siempre yo recuerdo que Y andaba con tiene cámara. registro de... Te voy a mostrar algunos. Yo no puedo ocupar estos registros porque no tengo la autorización de él. Obvio. Y también me gustaría ver la ¿Cuándo posibilidad compartió esos registros contigo? a comienzo de año, de este año. A comienzo de este año. Pero... Eh, y también me gustaría saber su experiencia, pues, como él estaba, como hijo de la Sí, tía, me pues, yo gustaría, recuerdo que él iba de repente a algunas chocolatada, claro, o nos registraba, acompañaba. ¿cachai? Nos acompañaba, y claro, y, y él compartió esto como quizás en marzo, abril, o en febrero, por ahí, de este año, y mi idea es, era siempre trabajar archivos. Yo trabajo el archivo y todo eso, pero también es, de cierta manera, obtener ciertas autorizaciones, porque ponte tú hay un video de la tía Luchita con su voz y en una de esas me gustaría usarla para mi obra, Mm, pero no puedo usar algo sin un sin permiso, sin autorización, autorización. claro. Pero bueno, ahí voy a ver si él accede porque mi trabajo es totalmente O bien distinto. puede ser nadie sabe, a lo mejor está pasando por un periodo También, penca, pues, porque yo hablaba siempre, no hablamos, hola, hola chinito, ¿cómo estás? Viene tú aquí con peda, aquí que ando, porque él trabaja mucho para allá, para el sur, donde está el conflicto, donde están indígena. donde queman las papas. Ajá. Entonces, Tiene que estar muy ocupado, obvio, lo entiendo. Por y eso de igual, repente dejó de hablarme igual, pues sin ninguna mala onda ni nada. claro, Entonces,
Yo creo que estaba ahí Aparte igual el tío está complicado. Sí, el pues, profe está complicado. sí, pues, sí. Entonces, Así bueno, que uno... claro, así que voy Oye, a... ¿y puedo ver así Pero por rapidito la...? supuesto, mira, y a través de estas fotografías podemos activar también conversa, mira, mira, compartió esta foto. Ah, sí, sí, ahí está Rodrigo. Rodrigo, Miguel. Con él también tengo contacto, con Miguel. No sé quién es, no logro ver bien. Este es el Ese Mauricio Mauricio, Jarta. ¿cierto? Sí, Este es el Felipe parece. sí, Este es el Felipe Vázquez, sí. ¿cierto? Ese al lado, no sé quién es. La Y Rachel la Rachel parece es que esa que una, está al lado. No creo sé si es la que Rachel. ella o la Rachel. Ah, no, la Rachel. Y esa pareciera que soy yo. Parece que fuera tú. A ver, deja ampliarla. Tiene que ser un poquitito más chica. Es que yo siempre cantaba con topo. Claro. Porque tampoco es la ¿cómo se llama? Una chica que cantaba. Mm. No es la Japsia, no, no es la Japsia. Por la ropa sí parece que Claro. fuera yo. Y ahí dice 5 años. Es una foto del año 88 esta, cacha. Por el papel que dice 5 años. Del año 83 al 88. En el O sea, en escenario, el 83 nace el Grupo Corazón. Y claro, estamos en el escenario, están en el escenario del Sindicato Machaza. sí. Mira, de una chocolatada Rodrigo. callejera. Ahí está tu hermano Oh, Rodrigo. Con niños de alguna sí. población. Otra fotografía de esta actividad de la chocolatada callejera. La Rachel. Sí. Mira qué hermosa fotografía con niños en las poblaciones. Aquí hay mamás, abuelas esperando algo. La leche. Eso es aquí en... Parece que ese es el jardín, ¿o no? Uy, Sí, parece que sí. ese es el jardín, el Esperanza. ¿Cierto? Ahí hacíamos chocolatada, sí. El jardín de acá. Y esa Espérate. señora parece que la conozco, a ver. Espera. Dejaré andar un poquito más que están en muy baja resolución como me la envió. Ah, no, no, la estaba confundiendo con una señora de aquí de Chihuahua. Mira. Los niños donde se iba a dar las leches. Esto no sé dónde será. Pero mira, aquí hay otra foto de Grupo Corazón. Y por aquí te estoy viendo. Yo era, ¿viste? Eras tú, Yo era ¿eh? porque estoy así como con una Sí, bufanda. eras tú quien estaba cantando en el grupo. ¿Y Pero quién me estaba tocando la guitarra ahí? no sé. Eso parece que es la Vivi. Ella es la Yanna Solín, mi compañera de infancia. Pero los demás no recuerdo yo. Los chiquititos igual participaban. Todos participando. Mira qué hermosa fotografía. Y esta es una foto adentro de la sala. Están ensayando una obra de teatro. De esa veleta sí me acuerdo, qué loco. Mira, este Marcelo Salgado, Sí, creo. El sí, flaco que le dicen sí, Marcelo. sí, de apellido Estaba en Salgado. mi curso, en un curso paralelo de la Llana. Ellos no los recuerdo. A ver, Yana, lo siento, pero... Ya Hija, lo está medio siento, pero... chandita. Mi amor, espérate. Está toda Yo no puedo ver, chandita. pues, hija, necesito ver. Toda chueca por ti. ¿Y él quién es? No sé. Sí, pero igual es potente. Encuentro muy buena Sí. esta fotografía. Están ensayando. Yo soy imagen de una chocolatada callejera. Él creo que tenía una hermana y cantaban ellos. Eran dos niños que eran como virtuosos para la música, me acuerdo en aquel año. Esta es otra fotografía en el interior del Grupo Corazón. Sí. Arpillera, mueble, Oh, esa arpillera. un Me escenario. recuerdo de esa arpillera. Qué linda la imagen.
un escenario dentro de la sala. Nos juntaban. Esa es la Rachel. Parece que es la Rachel. Parece que fuera ella, ¿cierto? Sí. Sí. La Rachel. Ella es una niña que es de por ahí arriba. Ana María. También tenía una pequeña, ¿te acuerdas que había una pequeña biblioteca, un mueblecito con Sí. libros que quería leer? Sí, había el libro. Estas son fotografías que me compartió en su oportunidad el Alonso. Qué lindo. Qué lindo registro fotográfico. Y en ninguna sale la tía. No, paradójicamente. Por eso también mi intención es que si en algún momento, prontamente sí, porque tampoco puedo esperar tanto porque tengo que avanzar en mi fecha, si pudiera compartir eso con el rollo de la tía, porque mira, aquí hay un video que está en internet de la tía. Yo lo bajé para tenerlo y habla sobre las infancias. Su voz, mira. Elegir la profesión, ser profesora, fue una ligación con los niños en forma automática, porque era profesora básica, no otra cosa sino profesora básica. Entendiendo que la educación podía ser impartida donde se quisiera. Y como había una conciencia de clase funcionando en ese momento, yo me preparé para ir a servir a las comunidades mapuches. Y ya tenía incluso un lugar que se llamaba Pelehuito, en una colonia, no colonia, sino que en una comunidad mapuche donde llegar a tomar el tren costaba mucho. Todo esto se cierra con el golpe militar. Entonces, hay, sin embargo, como una vía de escape, que es quitarle a la dictadura lo que la dictadura estaba tratando de hacer con los niños en ese momento. Quitándoles la alimentación, largándolos a la calle, sufriendo la represión de los padres que también están desesperados por la falta de trabajo. Todo esto entonces me llevó a querer hacer a corto plazo lo que no había hecho antes y lo que yo tenía que hacer en este momento: quitarle niños a la dictadura, evitar la muerte de muchos niños. Potente, ¿eh? Qué potente. La voz, rememorar la voz de Sí. nuestra tía Luchita es potente. Lo rescaté de ahí de internet. Vagando por internet estaba esto. Incluso hay una canción que escribió la tía Luchita de la infancia. Por ahí anda. Era como una cueca, ¿o no? No sé. No, Yo parece no que escuché recuerdo. esta canción. Qué loco. Así que es más o menos la conversación que quería tener contigo, porque es sumamente importante para mí, porque hay muchos puntos en común en las conversaciones que he tenido. Como te digo, yo no me ha ido bien porque no todo el mundo está dispuesto a conversar, porque han cambiado los escenarios, como han pasado tantos años. ¿Cachai? He podido conversar, tú eres la tercera persona, imagínate, de Ya. un grupo que éramos bastante numerosos. Conversé con Viviana Rocha, una amiga de infancia y vecina ahí de Bolsaucer, y con el Claudio Mora, porque los demás ninguno Con la Rachel igual podría hablar, yo tengo contacto con la Rachel. sería Sí, genial si te me voy a lo pudieras compartir los dar. contactos. Si quieres lo anotas aquí. Ay. Sí, por supuesto. Cualquier contacto que tengas Lo que pasa es que la otra vez, claro, que puedas compartir, estaría sumamente agradecido. amiga, ¿dónde dijiste que iba a estar la Janet Jara hoy? Hola, hijo, en el Parque Ecuador a las 6 de la tarde, papá. Ya te mando el tiro.
Sí, pues la otra vez cuando falleció la tía, hicimos un grupo ex corazón, algo así. Claro, la Viviana Rocha, esta amiga de infancia, ella compartió varios contactos y como te decía, no hubo repercusión, llamé, en fin, esas cosas que ocurren, po. Como Ya. tú decías delante, ya no todos están dispuestos a conversar porque No, han porque ponte tú, cambiado. yo sé que el Yuri vive en, no sé si La Serena o en Antofagasta. Eh, Felipe, bueno, tiene estudio y todo casado con una profesora, no sé. Pero estos buenos se levantaron de raja, no está grabando, ¿no es cierto? Sí. ¿Está bueno?